Hola iglesia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos con la oportunidad, muy bendecidos por poder compartirles un poco más de los evangelios sinópticos. Mi nombre es Gabriel y tengo 20 años y estoy con mi compañera. Mi nombre es Alison y tengo 16 años. Y bueno, antes de comenzar, ¿qué les parece si oramos y ponemos todo en manos de Dios? Dios, gracias por este día, gracias porque nos podemos conectar y conocer más de ti, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, háblanos a los corazones. Oramos para tener un corazón dispuesto a recibir lo que tú quieras decirnos el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy vamos a hablar de Lucas 9, del 51 al 56. Vamos a utilizar la Reina Valera, la traducción, y dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí, estos versículos, el título es: Jesús reprende a Santiago y a Juan, o Jesús reprende a Jacobo y a Juan. De estos 6 versículos que les vamos a compartir el día de hoy, sacamos 4 puntos principales que les vamos a hablar. Ok, y el punto número 1 es que Jesús no se deja mover por sus sentimientos. Jesús no se deja mover por sus sentimientos. Esto lo sacamos de los primeros versículos, del 51 al 53, que dice que Jesús salió con determinación hacia Jerusalén y mandó mensajeros a Samaria para preparar su llegada, pero los habitantes no le recibieron porque tan solo su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces aquí sacamos como un mini punto que es la determinación de Jesús. Ok, estos primeros versículos nos muestran la determinación, la valentía de Jesús, porque él sabía que en Samaria iba a ser rechazado, claramente, y él sabía también de su muerte y todo lo que iba a hacer en la cruz, y eso a él nunca lo detuvo. Él tenía su determinación, él tenía su propósito bien claro. Aunque él sabía todo el sufrimiento, él estaba convencido y no decide evitar Samaria como normalmente lo hacen todos los que van hacia Jerusalén. Él sabía que el no evitar Samaria y el ir a morir a esa cruz iba a valer mucho más la pena, porque iba a traer salvación a muchas personas. Y Jesús antes, en versículos antes, había mencionado su muerte a sus discípulos, pero ellos no la comprendían. Y de hecho fue Pedro, ¿verdad? Jesús le dice como: sí, que voy a morir y yo no sé qué. Y Pedro le dice como en mis palabras, como: Dios mío, Dios guarde, que eso nunca te pase. Y Jesús se le vuelve y le dice como: aléjate de mí, Satanás. O sea, súper fuerte, Llamó a uno de sus discípulos: aléjate de mí, Satanás. Ves las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Entonces ellos no comprendían su muerte, ellos no comprendían su propósito al morir. Y él iba a morir no solo por judíos, no solo por gentiles, él iba a morir por todos, y eso también incluye a todos los samaritanos. Y nos recuerda que de hecho en Jóvenes DC nosotros estábamos viendo estos últimos meses estuvimos viendo lo que son convicciones, que así como en un resumen súper grande, una convicción es una creencia que mantenemos con firmeza, y nuestras convicciones están basadas en lo que dice la palabra de Dios. Jesús sabía, él tenía clara cuáles eran sus convicciones. La Biblia dice que el corazón es lo más engañoso del mundo,
y que no nos debemos dejar guiar por nuestros sentimientos, así como Jesús no lo hizo. Jesús fue rechazado por los samaritanos porque no le recibieron en el pueblo, y eso lo vemos en el versículo 53. Y nosotros también vamos a ser rechazados. Jesús nos lo dice, nosotros encontramos 2 ejemplos. Cuando Jesús fue insultado en Juan 8:48, los judíos lo llamaron samaritano endemoniado, que en esa época, bueno, era como el peor de los insultos. Y en Mateo 10:25, Jesús dice como, ok, si a mí, el dueño de la casa, me llaman príncipe de los demonios, a los que están conmigo en mi casa los van a llamar con cosas todavía peores. Entonces hoy Jesús nos está diciendo, tranquilos, porque lo que me dicen a mí, el rechazo que yo estoy recibiendo, ustedes lo van a recibir y aún más fuerte. Y sacamos otro puntito, su punto. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:20 nos dice que somos embajadores y que Dios hace su llamado por medio de nosotros. Entonces, un ejemplo, Gabo a mí me conoce y toda la vida me ha conocido, digamos. Él sabe que yo vengo a la iglesia, que yo los domingos estoy aquí lavando manos, no sé, que soy líder y demás. Pero cuando salimos de la iglesia y Gabo me ve en el siguiente semáforo madreándome con alguien, ¿qué va a pensar Gabo de mí? O sea, ¿qué va a pensar Gabo de Dios, de la iglesia? Y claramente nada bueno. Entonces es muy importante el ejemplo que nosotros damos. Y yo creo que aquí está... No, ok. En 1 Pedro 2:21-23 nos describe a Jesús y por lo tanto nos describe cómo debemos ser nosotros. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Entonces, nosotros debemos tener la misma actitud y las mismas convicciones que tenía Jesús, que Él es nuestro mayor ejemplo de vida. Él nos dice, Él nos advierte, ustedes van a ser insultados, ustedes van a ser rechazados, pero a Él también lo hicieron y no debemos responder cuando alguien nos amenaza o nos insulta. No debemos vengarnos, sino siempre dejar su causa, o sea, nuestra causa, esos problemas, en manos de Dios, quien siempre, siempre juzga con justicia. Seguir el ejemplo intachable de Jesús. Seguimos avanzando en los versículos, ¿verdad? En el versículo 53 es donde rechazan a Jesús porque parecía que iba a ir a Jerusalén, ¿verdad? Y no sé ustedes, pero yo me hago la pregunta, ¿por qué por el simple hecho de que Jesús parecía que iba a Jerusalén lo rechazan? ¿Desde qué momento sucede algo entre los samaritanos y Jerusalén? Bueno, para esto hay que entender el contexto que hay entre Samaria y Jerusalén. Hay que ir al Viejo Testamento para entender todo esto. Básicamente, después del reinado de Salomón, Israel se divide en 2 reinos: el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Dice la Biblia que el reino del norte tuvo varios reyes o muchos reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Estos reyes idolatraban, estos reyes se juntaban en yugo desigual y hacían muchas cosas que no le agradaban a Dios. Y algunos ejemplos de estos es el Jeroboam, el rey Omri y el rey Acab. Dice la palabra que el rey Omri pues hacía lo que hacía Jeroboam, seguía los pasos de Jeroboam, que era pues esto, idolatrar, yugo desigual, entre muchas cosas. Pero me llama mucho la atención que la Biblia menciona que el rey Acab, hijo de Omri, es el peor de todos. ¿Por qué el peor de todos? Porque le fue cosa ligera hacer todo esto.
le fue cosa ligera el idolatrar, el desagradar, pecar constantemente. Fue como tomarse un vaso de agua en una mañana, día tras día. Fue algo ligero. Por eso dice que el rey Acab fue el peor de todos los que habían estado anteriormente. Ahora, por todo esto que se empiezan a juntar en yugo desigual, pues obviamente las personas que no creen en Dios o en Jehová, pues traen sus ídolos, ¿verdad? Entonces, como ellos traen sus ídolos, las personas que se dicen ser judías se van apartando de Dios y van creyendo en estos ídolos, ¿verdad? Que son falsos. Por todo esto, Israel empieza a, por así decirlo, desvanecerse, de cierta manera, porque Dios, el propósito de él era que no se apartaran por idolatría, y él los había mandado a no unirse en yugo desigual en Deuteronomio 4. Por eso mismo se van juntando con cananeos, y de pasar a judíos, pasan a pues a ser judíos con cananeos, y pues más adelante se ven que los samaritanos dicen ser judíos, pero en realidad ellos idolatran mucho, ¿verdad? Más adelante en el Viejo Testamento, en el libro de Esdras, se menciona que Esdras va a reconstruir el templo, ¿verdad? Va a reconstruir el templo, y llegan estos sirios en ese momento, que más adelante son los samaritanos, y llegan y les dicen: hey, Esdras, ¿quieres que te ayudemos a reconstruir el templo? Y Esdras les dice: no, básicamente los rechaza porque ellos se dicen ser judíos, pero están muy alejados de Dios. Entendiendo el contexto de por qué se dividen o por qué hay contiendas entre Samaria y Jerusalén, aquí podemos entender un poco más de lo que mencionó Ali, del por qué el decirle a alguien samaritano endemoniado es tan fuerte. Imaginémonos que yo soy judío, y me dicen: oiga, pero eso es un samaritano, ¿cómo me va a decir eso a mí? Soy un samaritano, ¿cómo es posible? No, yo soy un judío, yo creo en Dios, yo no hago lo que ellos hacen, idolatrar, yo no hago todas estas cosas. Y agregarle eso, endemoniado, es algo, bueno, sumamente fuerte, ¿verdad? Y volviendo una vez que comprendemos el contexto de Samaria y Jerusalén, aquí hay un mapa que les queremos mostrar para entender un poco mejor dónde estamos. En ese momento, Jesús y sus discípulos se encontraban en Betsaida, que es este lugar de acá. Voy a agarrar el lápiz. ¡Wow! Estaban en Betsaida, que es este pueblo de acá. Normalmente, los judíos evitaban Samaria. Ellos estaban peleados con ellos, entonces lo que hacían era bajar todo este lugar, cruzar el río, por acá es como un río, y llegar a Jerusalén. Eso es lo que normalmente los judíos hacían. Ahora, Jesús, como estaba en Betsaida, el plan de él era cruzar el río de una vez, cruzar por Samaria y llegar a Jerusalén finalmente, básicamente. Entonces, pues básicamente era como contracorriente, porque todos los judíos se quedaban como: oiga, ¿para qué vamos a agarrar este lugar si siempre pues evitamos Samaria? Y me imagino que los judíos también entendían eso, los discípulos en este caso, de que ¿para qué ir por Samaria si podemos evitarla? ¿Verdad? Pero aún así decidieron obedecer a Jesús. Lo que nos lleva al punto 2. Vemos que una vez ellos llegan a Samaria, le hacen los preparativos, llega Jesús y les dicen: oiga, no, espere, usted parece que va a ir a Jerusalén, no podemos aceptarlo. Y obviamente los discípulos van a estar pensando como: tras de que le hicimos caso a Jesús, venimos acá, rechazan a Dios mismo, y o sea, esto es algo imperdonable, ¿verdad? Y explotan en ira, explotan en enojo, y es algo que me llama mucho la atención, porque ellos en ese momento fueron dominados por la ira, a tal punto de que dijeron: Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y los consuma? O sea, esto es imperdonable. Y aquí es donde nos hago una pregunta: ¿cuántas veces hemos sido dominados por la ira? ¿Cuántas veces hemos sido dominados por una emoción? ¿Cuántas veces hemos hecho algo de lo que luego nos arrepentimos? Como como pasó con estos discípulos. Como mencionaba antes, los discípulos no estaban, o sea, ellos decían: ¿para qué ir a Samaria si podemos evitarla? Y tras de que vamos a Samaria nos rechazan. O sea, ¿cómo se atreven? Ustedes saben con quién están hablando, el Dios, me imagino que decían los discípulos, ¿verdad? Y se acuerdan de lo que hizo Elías, se acuerdan de cómo Elías hacía bajar fuego del cielo
y ellos querían hacer el mismo milagro, pero en un contexto totalmente distinto. El contexto de Elías era para hacer que ellos vieran que Dios, Jehová, es el único Dios vivo. Pero en ese momento ellos, los discípulos, querían utilizarlo para condenarlos. Y aquí es donde sale el flote el carácter de los hermanos del trueno, que básicamente ellos, por defender el honor de Jesús en su entendimiento humano y su propia justicia, decidieron, ok, lo único que hay que hacer aquí es bajar fuego del cielo. Es la única manera, básicamente. Y gracias. Y pues esa fue como la solución de ellos. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Por qué hacer el milagro que hizo Elías? ¿Por qué no podían ser originales? ¿Por qué no podían hacer como, no sé, bajar una roca gigante del cielo o algo así, ¿verdad? Pues en versículos anteriores, en este mismo capítulo, sucede la transfiguración de Jesús. Ahora, ¿qué es la transfiguración de Jesús? Básicamente la Biblia dice que Jesús iba a orar a un monte y junto con él se trajo a Pedro, Santiago y a Juan. Dice que ellos estaban muy cansados, pero sin embargo se quedaron despiertos. Y porque se quedaron despiertos lograron ver la transfiguración de Jesús. Dice la Biblia que el rostro de Jesús cambió y que su vestidura se tornó blanca y resplandeciente. Y a la par de Jesús aparecieron dos hombres, que eran Moisés y Elías. Por eso yo me imagino que al ver toda la gloria de la transfiguración de Jesús, de cómo su vestidura se tornaba blanca y resplandeciente, y aparecieron Moisés y Elías, ellos en ese momento se acordaron del milagro que hizo Elías y se creyeron capaces de hacer lo mismo, pero en un contexto totalmente distinto. Y sacamos despacito, el punto número 3. Nuestro limitado entendimiento, del versículo 55. Juan y Santiago se dejaron llevar por sus sentimientos y claramente no entendían la gracia de Dios para los samaritanos. Muchas veces nosotros vemos las cosas desde el punto de vista humano, así como lo hizo Pedro, y no desde el punto de vista de Dios, y por eso no entendemos que la gracia y el amor es la que mueve el ministerio de Jesús, y por lo tanto nosotros que somos parte de su cuerpo, somos sus hijos, nos debe mover a nosotros. En Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Si los samaritanos hubieran entendido la gracia de Dios, probablemente no hubieran rechazado a Jesús, y sus discípulos, si lo hubieran entendido, el propósito de Él, no hubieran querido quemar a esos samaritanos, porque eso era lo que iban a hacer. Entonces les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Que es que nosotros, cuando estábamos haciendo la prédica, sonaba fuerte, o sea, ustedes no saben de qué espíritu son, pero no lo entendíamos. Y ya después, reuniéndonos con la Paz Gaby, es como: hey, ustedes no entienden por qué yo he venido a este mundo, ustedes no entienden la razón, no entienden la gracia. Y sí, pues. Sí, ¿aló? Ya. Sí, muy cierto, ellos no entendían la gracia que movía el ministerio de Jesús, ¿verdad? A pesar de que Jesús les había avisado varias veces a sus discípulos que iba a morir en la cruz, ellos, dice la palabra, que no entendían por qué estaba en el mundo. Y es donde ellos llegan en su propio entendimiento y dicen: ok, basado en lo que entiendo y en lo que veo que está pasando al frente mío, la única razón o la única solución que yo veo es hacer bajar fuego del cielo y que los consuma. Ellos estaban siendo dominados por esa ira, por ese enojo de que hayan rechazado a Jesús. Y nosotros no debemos dejarnos dominar por nuestros sentimientos, dominar por nuestra ira. Ahora, no es que Dios nos haya creado con la incapacidad de poder pensar por nosotros mismos, pero cuando nosotros venimos a Cristo y nosotros somos sus hijos, nosotros dejamos de buscar lo nuestro propio y entendemos que el entendimiento de Dios es más grande que el nuestro,
que sus caminos son más altos que los nuestros. Y es lo que dice Isaías del 5, Isaías 55, del 8 al 9, que dice: mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. No podemos vivir basados en nuestro propio entendimiento. Aquí vemos que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si Él sabe mejor, si Él entiende todo el panorama que está pasando, si Él entiende todo lo que está pasando, ¿por qué no confiaría en Dios? Si sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta y sus caminos son más altos que los míos. Y tenemos el punto 4. La gracia de Dios. El versículo 56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otras aldeas. Ahora, hay un dato curioso. En todas las versiones, Nueva Traducción, todas las que existen, no sale lo que Jesús le dice a Santiago y a Juan al reprenderlos, solo en la Reina Valera. Entonces ahí, un dato curioso. Sí. Cuidado con ser piedra de tropiezo para los demás. Entonces, si Jesús no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo, si Él fue el que dijo, o sea, Él no vino a tirar la primera piedra siendo santo, ¿con qué razón o con qué derecho lo vamos a hacer nosotros? Que somos como lo peor, somos lo más pecadores que pueda existir. No nos podemos poner en ese lugar. Y así como los discípulos, Juan y Santiago, odiaban a los samaritanos por todo lo que venía pasando y ahora rechazan a su maestro, más odio, así ellos los están apartando de Jesús, y así nosotros cuando odiamos a alguien estamos apartando a esas personas de Jesús, de Dios, de su gracia. Y cuando estábamos haciéndolo de la prédica, se me vino un caso hipotético a la mente, así como para imaginar un rato, ¿qué hubiera pasado si Santiago y Juan se hubieran descendido fuego del cielo y hubieran quemado a esos samaritanos? O sea, imagínense la situación la situación que los de Samaria y Jerusalén hubieran empeorado un montón más con ese hecho, y Juan y Santiago hubieran sido una piedra de tropiezo enorme entre los samaritanos y Jesús. Hay que tener mucho cuidado del ejemplo que nosotros damos. Ellos, no sé, Gabo y yo somos samaritanos, y yo no voy a seguir a ese Dios porque unos discípulos de él, unos seguidores, un día de estos quemaron unos amigos míos. Jamás. Por eso es muy importante y tenemos que tener cuidado nosotros de lo que hacemos, de cómo reaccionamos, porque Juan y Santiago los hubieran espantado y ellos no, o sea, claramente no iban a querer conocer a un Dios que juzga con tanta, así. En primera de Timoteo 3:2 dice: por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Es importante el ejemplo que damos. Nosotros, como hijos de Dios, claramente nuestra mayor meta es llegar a ser como Jesús. Pero hay que tener cuidado con no ser piedra de tropiezo. En 1 Corintios 10:32 dice que no seamos piedra de tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Debemos vivir una vida intachable para que cuando nos vuelvan a ver no tengan nada malo que decir, por decirlo así. Y ya después está nuestro llamado. Sí, mientras estábamos preparando esta enseñanza, no podíamos evitar pensar en nuestro llamado. Nosotros cuando venimos a Cristo, pues no podemos evitar el compartirlo. Cuando Cristo transforma nuestras vidas, cuando Cristo perdona nuestros pecados, no podemos evitar, no podemos dejar todo eso dentro de nosotros.
Hay que llevarlo a las calles, donde sea, con nuestros amigos, contarles todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que también ha hecho por el mundo, ¿verdad? Y ahora, eso me recuerda a la Gran Comisión, ¿verdad? Jesús nos llama a ser discípulos por todas las naciones, en Mateo 28, del 16 al 20. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos ir a las naciones y compartir de Jesús? Pues muy sencillo. En Mateo 22, del 36 al 37 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. En nuestra iglesia, aquí es donde entran nuestros valores, que es amamos a Dios y amamos a las personas. Cuando nosotros amamos tanto a Dios y vemos y entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, también queremos llevarlo a las personas, llevar esa esperanza a las personas, decir: hey, si Dios hizo esto por mí, también lo puede hacer por ti. Si Dios cambió mi vida, también puede cambiar la tuya. Si Él quitó mi depresión, también lo puede hacer contigo. Y nuestro amor por los demás crece cuando tenemos intimidad con Cristo, cuando tenemos intimidad con Dios. Sabemos que parte del fruto del Espíritu es el amor. ¿Y cómo podríamos tener más fruto del Espíritu si no tenemos intimidad con Él? Que nos ayude Dios a ver a las personas con compasión, que nos ayude Dios a ver a las personas con misericordia y con mucho amor. No ser ajenos a al problema de ellos, sino entender que hey, yo tengo esa esperanza, también puede ser la tuya, ¿verdad? Que nos ayude a verlos con mucho amor. Y en Romanos 10, del 14 al 15, dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Ese es el peso que tenemos nosotros como hijos de Dios: compartir a Jesús, compartir a Cristo, que es el único que transforma vidas. Nosotros no sabemos si vamos a ser la última Biblia que va a escuchar una persona. Exactamente, qué buena frase. Bueno. En resumen, nosotros sin amor no somos nada, no somos absolutamente nada, así nada, en mayúscula. Nosotros no somos nada sin amor. Y como decía Gabo, nuestro amor hacia los demás crece cuando tenemos intimidad con Dios. Esto de amar a los enemigos no pasa de un día para el otro. Y el mayor ejemplo fue Juan, que Juan, bueno, aquí lo hemos explotado en ira totalmente y queriendo matar a estos samaritanos, y aún así ellos, es curioso que tienen el respeto, o sea, a pesar de su ira y demás, tienen el respeto y le preguntan a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Ellos no lo hacen inmediatamente, aunque probablemente tenían la suficiente fe para hacerlo. En Romanos 5:8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Nosotros debemos llevar esa esperanza a todo el mundo sin excepciones, no importa si me cae bien o si no me cae bien, no importa, porque nosotros somos embajadores de Dios, nosotros somos los pies y las manos de Jesús aquí en la tierra. Y somos llamados a amar a los demás. Sin amor nosotros no hubiéramos logrado nada, porque somos un fracaso de personas, y Jesús y Dios con su amor es el que decide enviar a su Hijo a morir por nosotros. En 1 Corintios 13, bueno, toda 1 Corintios 13 habla del amor, específicamente 13:1 y 13:13. Dice 13:1, no sé si está ahí, no me acuerdo. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Y 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las 3 es el amor. Jesús es el ejemplo más grande de amor.
Él mostró su gran amor siendo intencional y no evitando Samaria, como nos enseñó Gabo ahora con el mapa. Él fácilmente, bueno, no fácilmente porque era más complicado, pero nada más podía seguir lo que siempre hacían los que iban hacia Jerusalén, digamos, cruzar el río, bajar y volver a cruzar, pero él dijo no, siempre contracorriente, siempre haciendo lo que quiere. Él decide, yo voy a pasar por Samaria, y antes, capítulos antes, lo había hecho también con la mujer samaritana. Ahora hay el pacto que hizo Jesús en la cruz, marcó todo, marcó toda la existencia, y nosotros, Dios tiene el panorama completo de las cosas. Muchas veces, no sé, si una persona nos hace daño, claramente nos va a costar amarla, pero hay que orarle a Dios y pedirle que nos ayude a ver el panorama completo, que nos ayude a ver con misericordia y entender que Él puede transformar la vida de cualquier persona en cualquier situación, así como lo ha hecho con uno. Recordemos siempre movernos en amor y en misericordia y reflejar a Jesús a donde sea que estemos. Juan y Santiago demostraron su ira y su poca visión de las cosas cuando Dios siempre ve el panorama completo. Entonces pidámosle a Dios ver el panorama completo y ver a los demás con ojos de amor. Me llama mucho la atención que el cambio que tuvo Juan, ¿verdad? De pasar, como mencionabas tú, Ali, de pasar a querer descender fuego del cielo, pasó a tener un amor tan entrañable para decirle, hijitos míos, hermanos, cuando les habla a las iglesias, ¿verdad? Aquí es donde entendemos que es un proceso, no es algo instantáneo que sucede, es un proceso. ¿Qué les parece si oramos para poner todo en manos de Dios y que podamos guardar esta palabra en nuestros corazones? Dios, gracias por este día, gracias porque nos permites reunirnos o conectarnos en este caso, Señor, a escuchar más de tu palabra, a conocer más del Evangelio, Señor. Oramos dándote gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Y sabemos que así será, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos para que nos ayudes, Señor, a amar a las personas, a verlas con compasión, a compartir esa esperanza que nosotros tenemos en ti, Señor. Oramos, Señor, para que entendamos que es un proceso y no es algo instantáneo, Señor, que no nos frustremos y un día hacemos o no hacemos como pensamos que deberíamos hacer, Señor, como tú lo hiciste, pero entendemos que es un proceso y que contigo estaremos algún día en la estatura del varón perfecto. Dios, te damos gracias por todo esto, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Chao.